En este programa vamos a tratar el tema del bullying y voy a traer una de mis anécdotas, de esas anécdotas que yo sé que a muchos de ustedes les gusta. ¿Sufriste de bullying? Si uno de tus hijos sufre de bullying, quédate hasta el final del programa. Hay algo que puede llegar a ser bastante perturbador para un joven o para un niño que tenga que ir al colegio y saber que allá en la escuela, que allá en el colegio, hay alguien que lo está esperando para acosarlo, para maltratarlo, para intentar sobre todo de hacerle daño. Para poder abordar este tema, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Recuerdo que a edad muy temprana, siendo muy chico, teníamos que vivir de pueblo en pueblo a causa del trabajo de mi padre. Él trabajaba con una entidad bancaria de aquí de Colombia y normalmente cada 3, cada 4 años a él lo trasladaban de un sitio a otro. Parte de esas anécdotas las escribí en una novela y están escritas en la novela Fuimos Famosos. Ojalá la adquieran. Se encuentra en Amazon, por cierto. Ahí la pueden pedir. En esos lugares donde fuimos, nunca se nos hizo difícil adaptarnos al sitio, a las personas. Por tal motivo, nunca, al no tener inconvenientes, nunca nos preparamos como para enfrentar problemas con los otros estudiantes. Pero, al llegar a Montería, la ciudad capital, fue un choque para nosotros. Me resultó un poco difícil, no por la parte académica, pues ni por enganchar con los demás jóvenes, sino que en ese momento un joven mucho mayor que yo comenzó a amenazarme. Es decir, parecía que yo le caía mal en todo momento. Donde me veía, allá me buscaba y me amenazaba y me injuriaba y trataba de buscarme la pelea cada rato. Yo en un inicio traté de evitarlo por todos los medios, pero algo en mí me decía que yo tampoco era un cobarde, no podía estármele huyendo a cada rato por todos lados, ¿verdad? Y como les dije en un inicio, solamente el hecho de levantarse uno y saber que hay alguien que te está esperando allá, que es mucho más grande que tú, que tiene mucha más fuerza aparentemente que tú, que es amenazante a tu vida, no te da ganas de levantarte con ganas a estudiar. Y yo sé que este programa va a ser de gran ayuda porque hay muchos jóvenes que les sucede esto, que son amenazados en el colegio por otros chicos mucho más grandes, que constantemente los acosan, que no los dejan estudiar, que si los ven en la cafetería ya se les presentan, que si los ven en el recreo ahí también lo ven, que si van al baño ahí está el chico o la chica amenazándolo, y que cuando tú no te levantas en una familia que eres violento y no sabes pelear, pues obviamente no tienes recursos con qué defenderte. Y como joven a esa edad, sientes que también tu ego, tu autoestima está por el suelo, te pone por el suelo porque no sabes cómo enfrentar la situación ni cómo defenderte. Es más, si tú pasaste por ahí, escríbemelo aquí en los comentarios. Vamos a comentar sobre eso, ¿ok? No te dé pereza, escribe algo allí si a ti también te pasó eso y cómo lo solucionaste. Bien, ahora nosotros no venimos de una generación de cristal, no venimos de una generación X, no. Nosotros venimos de una generación donde no le poníamos quejas al profesor. Venimos de una generación donde no le poníamos las quejas a la mamá y tampoco a nuestros papás. ¿Cierto que sí? Si eres de mi generación, escríbelo por ahí y confirma lo que estoy diciendo. De hecho, nosotros no le contábamos al docente porque sabíamos que el docente no nos iba a cubrir en todo momento. Es más, yo creo que los jóvenes de hoy saben que les pasa lo mismo. No pueden confiar en que el docente va a estarlos protegiendo de otro joven o de otra chica en el salón constantemente. Es decir, no va a estar contigo en el baño, puede estar en el salón, pero en el baño no va a estar contigo, en la cafetería no va a estar contigo permanentemente como un guardia ahí al lado de tuyo, no va a estar contigo tampoco en el recreo. No lo vas a tener 24/7 al lado tuyo en ese colegio. Por tanto, uno siente que la responsabilidad es de uno, por lo menos así fue en mi generación. En cuanto a la mamá, pues no le puedes poner las quejas a tu mamá porque tu mamá ahí se toma el colegio, le dice al rector, le dice al chico lo que le tengan que decir y de ahí para adelante se te formaba un problema mucho más grande que el que tenías con el muchacho porque todos los demás jóvenes no te van a respetar, van a saber que eres un débil o una débil en medio del colegio y todo el mundo te la va a montar. Esa es la palabra. Por otro lado, decirle a tu papá en mi generación también era un problema. Era otro problema, porque si le decías a tu papá que alguien lo que te iba a decir era que te defendieras, que para eso eras un hombrecito. Entonces tenías un problema mucho mayor, ¿cierto? A esos problemas se enfrenta uno como niño, como joven.
Es decir, no tienes una red de respaldo donde tú puedas reposar y decir, hey, ¿sabes qué? Voy a contarle a fulano de tal. Por lo general cuando te acosan, por lo general cuando te persiguen, por lo general cuando te amenazan en tu colegio, la gente de afuera normalmente te dice eso, hey, ves, ponle las quejas a tu mamá, ponle las quejas a tu papá, vayan donde el docente, vayan donde el rector. Son salidas y son alternativas, claro que sí, no voy a decir que no. Pero normalmente uno como joven y como niño no hace eso. Uno busca sus propias estrategias para enfrentarlo. En mi caso, le comenté a uno o a otro compañerito en el salón, de los cuales ya yo me había hecho como amigo allí, y lo que me dijo fue, oye, estás frito. Ese tipo es mucho más grande que tú y aquí a todo el mundo le pega. Yo opté por simplemente evitarlo de donde lo encontraba. Entonces yo evitaba, si veía que iba para la cafetería, yo iba primero que él, cosa que cuando él llegara ya yo no estuviese por ahí. Y tomarme mi gaseosa y mi refrigerio por allá por otro lado escondidito, que no me viera, porque donde me veía me llegaba. De igual sentido en la salida. Yo recuerdo que en algún momento ya la cosa se puso tan tensa, como yo no le confrontaba, no le respondía, se puso tan tensa que me amenazaba que a la salida te veo. Entonces ya no era solamente al interior, sino a la salida. Y por último, tratando de avergonzarme, presionarme, me lo decía delante de los demás compañeritos, como para hacerme sentir mal. Y de hecho, me hacía sentir mal porque me hacía sentir como si hubiese sido un cobarde, cosa que yo no me sentía en mi interior. Nunca lo sentí en mis otros colegios donde estuve. Y yo recuerdo que como estrategia de evitarlo, y tanto así que cuando íbamos saliendo, yo sabía que me había dicho que me esperaba a la salida, que me esperaba, y efectivamente ya se veía el tipo esperándome a la salida, buscando pelea, a ver dónde era que yo estaba. Y yo decía, efectivamente, el hombre me va a confrontar y me va a pegar, ¿cierto? Y yo opté por, obviamente, cuando el tumulto de gente, esperaba yo que el tumulto de gente saliera, entonces yo me infiltraba allí con la gente y así era que lograba salir avante. Cuando ya iba embolatado con el resto del personal y yo notaba que quedaba buscándome en la puerta, yo me escabullé y me iba para mi casa. Un día decidí pensar la cosa nuevamente y dije, hay que buscar ayuda. Tengo que buscar ayuda en alguien que realmente me la pueda brindar. ¿Quién me podría brindar esa ayuda? En este caso, un primo, el primo más veterano de todos nosotros en la familia. Saqué una tarde y me fui para su casa. Le conté el problema que tenía. Ajá, primo, ¿y cuál es su problema? Y dije, hombre, primo, el problema que tengo es que este en el colegio. Y la verdad es que nunca me había pasado eso. Y no sé qué hacer. ¿Qué dices tú que haga? Me dijo, primo, haga lo que tenga que hacer. Defiéndase. Péguele. Sí, esa fue su respuesta. El problema era que cómo le iba a pegar. Y si le pegaba, cómo me iba a defender después que se levantara de allí. Pues yo simplemente opté por repensar la cosa y mantener la estrategia que tenía, que era la estrategia de evasión cada vez que lo veas. Y así se mantuvo durante un buen tiempo. El problema era que eso tenía un tiempo de caducidad. Yo sabía que no podía permanentemente pasar evadiéndolo, pasar escondiéndome, pasármela evitándolo, porque en algún momento eso se iba a acabar. Así que decidí aplicar mi segunda fórmula. Y mi segunda fórmula era muy especial y muy particular, porque la planeé. Créanme que la planeé. La planeé tan estratégicamente que programé en mi mente el día y la hora y el lugar donde iba a ser esa famosa pelea. No iba a ser en sus términos, sino iba a ser en mis términos, en los términos del inexperto que jamás había peleado con una persona. Y como narro en mi novela Fuimos Famosos, la pelea más grande que había llevado hasta ese momento era con mi hermana menor y me había ganado a mí. De manera que yo planeé que ese día el profesor estuviese en clase. Cuando él trató de hacer esta amenaza nuevamente sobre mí, jalé una silla y con esa silla yo le di en toda la espinilla. Le di tan duro que el hombre cayó de rodillas delante de mí y yo le hice un escándalo gigantesco como si hubiese sido la víctima. Y obviamente el profesor salió a ver qué era lo que pasaba y a protegerme enseguida. El hombre demoró un buen rato allí en el suelo tratando de pararse de aquel golpe con una silla que las patas eran de hierro. Y bueno, hasta ese día hubo discusiones con este hombre que me acosaba para pegarme. Pero, sin embargo, al pasar el bachillerato, nuevamente se presentaban esas mismas situaciones. Y yo dije, tengo que buscar una solución para esto. Y llegó de la manera más inesperada. Habitualmente en mi casa,
nos daban permiso los fines de semana para ir a ver cine. Y había un cine que se llamaba, porque ya no existe, el Teatro Córdoba. En ese cine era como que costumbre. Casi no veía uno películas de otro estilo, del oeste. Normalmente la gran mayoría eran estilo de kung fu y de karate. Y épale, ahí se me prendió el bombillo y dije, ¡ping! Clases de karate. Así contacté en el barrio a un joven mayor que yo, que era maestro de karate. Y me metí en sus clases. Allí estábamos aprendiendo a dominarnos internamente, autocontrol, esa rabia, tratar de, pero qué va, la mayoría de los que estábamos ahí era por tratar de aprender a defendernos de los niños abusadores en nuestros colegios. Yo hice un sondeo entre todos y la gran mayoría era detrás de eso, aprender a defendernos. Y de hecho lo conseguí. Llegó un momento en que ya me podía defender por mí mismo. Y claro, cuando ya venían estos niños que eran un poco más grandes que uno a buscar problemas, pues encontraban alguna que otra técnica por ahí de karate y terminaba en el suelo o con un ojo morado y el ganador era aquel al que ellos por lo general trataban de maltratar. Ahora, esa tampoco era la salida, porque en un momento aquello se convirtió en un círculo vicioso, de manera que entre más ganaba yo peleas o batallas con otros pelados, con otros niños, más enemigos hacía. Se me hacía que cada vez que le ganaba a alguien, el amigo de ese entonces quería retarme a mí en el recreo, en el descanso o cuando a la salida. Por lo general, todos estos encuentros yo los ganaba. Entonces esto se convierte para el joven, para el niño, en un círculo vicioso del cual no puede salir y que constantemente es una pelea tras otra, y va a haber un día en que tú vas a perder y puedes perder más de lo que estás pensando. Inclusive te estás perdiendo de la amistad de los amigos del colegio, te estás perdiendo de disfrutar mucho más de tus clases, de disfrutar de otras personas dentro del espacio escolar, pendiente a defenderte. Y es que la misma Biblia nos va enseñando acerca de ello. Allá en Proverbios 17:14 nos dice que el que comienza la contienda es como quien suelta las aguas. Cuando tú desatas esas aguas de la contienda, de la pelea, por lo general lo que vas a encontrar son enemigos y no amigos. Dios poco a poco fue calmando las aguas y me fue alejando de este tipo de personas. Sentí mucha paz interior, me sentí mucho mejor, me sentí protegido por Dios y sobre todo evitaba este tipo de personajes. Creo que me quitó un peso de encima, porque nunca más volví nuevamente a tener ese tipo de problemas en el colegio. Moraleja de todo este asunto, tengas la edad que tengas, al entender tú que eres una persona sabia, que eres una persona que actúa con cordura, que usa mejor su lenguaje, que evita la discusión y la pelea, y que más bien usa bien el lenguaje que Dios le ha dado, y mantener la distancia con estos personajes. Estos personajes que son agresivos, jamás busques parecerte a ellos, porque la verdad, como te digo, al parecerte a ellos, terminarás en el mismo desastre de vida que ellos llevan. Bien, así hemos llegado a la parte final de este video. No sin antes invitarte, por favor, a que te suscribas al canal. Vamos a crecer esta comunidad. Si pasaste por esta situación, coméntanos cómo la superaste. Coméntanos qué papel jugó Dios en tu vida.